No fue una maldición, maestro, me dijo, con un aliento agrio a tequila. Fue un ahorro. El dueño de la franquicia es de la vieja escuela, de esos que creen que para que un negocio pegue hay que pagarle a la tierra, que la construcción necesitaba una ofrenda para que amarrara bien, para que prosperara. Pero me dijo que no iba a gastar en un toro o esas cosas de antes. Hizo una pausa, apuró su caballito de un trago y me miró fijamente con los ojos vidriosos. La sangre de esos dos hombres no fue un accidente, fue el pago. Hay lugares que creemos conocer. El Oxxo es uno de ellos. Luz blanca, pasillos ordenados, el café de la madrugada. Pero los trabajadores de turno de noche saben que no siempre están solos. Este es el testimonio real de lo que ocurre cuando se apagan las luces de la carretera. Mi nombre es Luca y esta noche les presento la evidencia paranormal que se oculta tras la puerta automática. Díganme, ¿qué es lo único que comprarían en un Oxxo a las 3 a.m.? La primera historia nos espera. Lo que vi en el congelador. Eran las 3:15 de la madrugada. Afuera, la carretera a Laredo era una boca de lobo, una cinta de asfalto negro tragada por la nada del campo neoleonés. Adentro, mi universo era el zumbido constante de los refrigeradores y la luz blanca y cansada del Oxxo. Mi jale, el turno de noche. Llevaba horas en automático, escaneando productos, limpiando el café andati que derramaba algún trailero somnoliento, acomodando los gansitos y los taquis fuego. La rutina era mi ancla para no quedarme dormido de pie. Para mantenerme despierto, me serví un Boing de mango bien helado y me puse a revisar el celular. En eso sonó el clásico ding-dong del sensor de la puerta. Levanté la vista, ya con el buenas noches a medio formar en la boca. Nada. La puerta de cristal reflejaba los estantes de Sabritas, pero del otro lado solo había oscuridad. Ni un solo faro en la carretera. «Pinche sensor», murmuré. A veces, una ráfaga de viento de un tráiler que pasaba a madres lo activaba. No le di importancia y volví a mi teléfono. Un minuto después, otra vez. Ding dong. Ahora sí me saqué de onda. Me asomé por encima del mostrador, forzando la vista. La soledad era absoluta, ni un alma. Empezaba a sentir ese fastidio que te da cuando las cosas nomás no cuadran. A los 2 minutos sonó de nuevo y esta vez fue una campanada larga, como si alguien se hubiera quedado parado justo en el umbral. Me levanté, ya encabronado, y salí a revisar el sensor, pensando que a lo mejor un bicho grande, una de esas polillas gigantes del campo, se había parado encima. No había nada. El aire de la noche era pesado y quieto. Regresé adentro con una sensación rara en el cuerpo. Decidí ponerme a hacer inventario para distraerme, a contar las Tecate Light y acomodar los botes de Nescafé. Estaba de espaldas al pasillo de las botanas cuando escuché el leve sonido de una bolsa de plástico contra el mosaico. Me giré. En el suelo, a medio pasillo, había una bolsa de fritos. Juraría que la había dejado bien puesta. Estoy tan cansado que ya ni acomodar las cosas puedo, pensé en voz alta. La levanté y la puse de nuevo en su lugar, asegurándome de que quedara bien metida en el estante. Seguí con lo mío, pero ya no estaba a gusto. Me sentía observado, una idea estúpida considerando que estaba solo a kilómetros a la redonda. Fui a la pequeña bodega por más cajas de leche Lala. Para llegar, tenía que pasar junto al congelador de los helados Holanda. Justo al pasar, sentí un golpe de frío que me caló hasta los huesos. No era el frío normal del congelador,
Era un frío húmedo, pesado, que me erizó la piel de los brazos y la nuca. Duró un segundo y se fue. «Tiene una fuga el empaque», me dije, tratando de encontrarle lógica, pero la voz me salió temblorosa. Volví al mostrador, ya con el corazón latiendo un poco más rápido. Decidí que lo mejor era quedarme quieto detrás de la caja hasta que amaneciera. Entonces, a las 4 en punto, el sensor sonó por última vez. Ding dong. E inmediatamente después, por encima del zumbido eléctrico, lo oí. Fue un sonido tan bajo, tan breve, que casi creía haberlo imaginado. Una risita. La risa de una niña pequeña que se cortó a media carcajada. Ahí se me acabó el escepticismo. El nudo que se me formó en el estómago era puro miedo. Ya me cargó el payaso, pensé. Esto no era el viento, ni un bicho, ni mi cansancio. Algo estaba pasando. Tenía que haber una prueba, una explicación. Mi única opción era el monitor de las cámaras de seguridad, esa pantallita dividida en 4 que parpadeaba detrás de mí. Con las manos sudorosas, empecé a revisar la grabación de los últimos minutos. No vi nada. La tienda vacía, los pasillos en silencio, yo mismo moviéndome como un fantasma de un lado a otro. Sentí una ola de alivio, pero también de vergüenza. Ya estoy alucinando, neta necesito dormir. Estaba a punto de quitar la grabación cuando algo me detuvo. Un último impulso. Rebobiné la cinta, pero esta vez hasta el principio de todo, hasta la primera campanada de las 3:15 de la mañana. Le di play y me quedé viendo la imagen granulada de la cámara 3, la que apunta directo a la entrada. La pantalla mostraba la tienda vacía, los colores deslavados por la visión nocturna, la puerta de cristal inmóvil. Y entonces entró. Sin que las puertas automáticas se abrieran, una figura se materializó en el umbral. Era una niña de unos 6 o 7 años. Se veía casi transparente. Llevaba un vestidito simple, de manta sucia, y estaba descalza. Sus pies no hacían ningún ruido sobre el mosaico. Caminó despacio, con una calma que helaba la sangre, hasta detenerse frente al congelador de los helados Holanda, dándome la espalda. Contuve la respiración, mis ojos pegados a la pantalla. La vi quedarse ahí, completamente quieta, por lo que parecieron 10 segundos eternos. Luego, muy lentamente, como si supiera que la estaba observando a través de ese ojo de vidrio, se giró. Su cara era una mancha borrosa en la baja resolución del monitor, pero pude ver que levantaba la cabeza. Miró directamente a la lente, y justo en ese instante, su imagen parpadeó. Se distorsionó como estática y se desvaneció por completo. El pago. Uno aprende a conocer la tierra con las manos. En 25 años de jale, he aprendido que hay tierra noble, la que se deja abrir fácil, y hay tierra necia, dura y pedregosa. Pero la del terreno ese, en las afueras de Guanajuato, era otra cosa. Era una tierra celosa, pesada, como si no quisiera que le construyeran nada encima. Cuando empezamos a echar los cimientos para el Oxxo, don Chema, el velador, me lo dijo. Esta tierra va a cobrar, maestro. Siempre cobra. Yo nomás me reí. A mis 48 años ya había escuchado demasiados cuentos de viejos. Mi preocupación eran los vivos, no los muertos. Tenía a mi cargo una cuadrilla de chalanes, la mayoría morros que no le tenían miedo a nada. Mi chamba era que no hicieran una pendejada y se me mataran. El primer susto nos lo dio el chino, un muchacho flaquito y respondón. Estaba a no más de 2 metros de altura en un andamio, amarrado con su arnés. Yo mismo le había revisado el anclaje. Le escuché el clic metálico, fuerte y claro. 5 minutos después, un grito. El chino estaba en el suelo, retorciéndose, con el tobillo chueco, el arnés abierto de par en par. Lo regañé con todo lo que me dio la garganta, que cómo era posible que se fijara en lo que hacía. Él juraba y perjuraba que no se lo había quitado, pero ¿qué más podía hacer? Negligencia, un error de un muchacho irresponsable que casi le cuesta la vida.
Una semana después, se nos amoló el generador. Nuevo, el ingrato. Estábamos cortando varilla cuando se cayó de golpe, dejando un silencio polvoriento. El tanque de gasolina hasta el tope, pero el motor estaba pegado, frito, como si lo hubieran corrido sin una gota de aceite por días. El ingeniero de la constructora nomás le dio una patada. «Pinche maquinaria china, no aguanta nada». Lo echamos a la basura y seguimos. El velador, a la mañana siguiente, me dijo con los ojos pelones que había escuchado el generador prenderse y apagarse solo toda la noche. «Ya no le empine tanto a Lulú, don Chema», le contesté. La cosa se puso fea de verdad con don Raúl, el electricista, un señor ya grande, de esos que se sabían el oficio de memoria. Estaba conectando el cableado principal. Yo lo vi cortar la corriente desde el poste de la CFE. Vi cómo bajó la palanca. Estaba trabajando en los cables pelones cuando su cuerpo se sacudió como si un rayo le hubiera caído encima. El olor a carne quemada es algo que nunca se olvida. Murió al instante. La gente de la CFE vino, midió todo y no encontraron nada, ninguna explicación para el pico de voltaje que lo mató. Fue un accidente inexplicable, una de esas fatalidades del oficio. Paramos la obra un par de días por luto. Yo recordé, con un escalofrío, que esa mañana le había dicho a Raúl que no trabajara, que mi abuela decía que era un día sombra, de esos en que la calaca anda buscando con quién llenar el hueco. Él se había reído. La obra siguió, pero ya con un aire pesado, con la gente trabajando en silencio, persignándose a cada rato. Terminamos el colado, levantamos los muros, pusimos el techo. El Oxxo ya casi estaba listo. Solo faltaba pintar el logo rojo y amarillo en la fachada. El andamio era el más alto de todos. Estaba yo arriba con Toño, un chavo de Irapuato, dándole la última mano de pintura. El sol pegaba a plomo. De repente sentí un mareo espantoso, un vértigo que me nació en la panza y me subió a la cabeza. El mundo me dio vueltas. Sentí, tan claro como siento mis manos ahora, que algo invisible me empujaba la espalda, queriéndome aventar al vacío. Me aferré a un tubo con todas mis fuerzas, cerrando los ojos. Cuando los abrí, Toño ya no estaba a mi lado. Su grito se cortó en seco contra el concreto. Ese día renuncié. No podía más. Le dije al ingeniero que la obra estaba maldita, que esa tierra no nos quería ahí. Me fui, me alejé de Guanajuato, volví al rancho, intentando olvidar el peso de 2 muertes que sentía en mi conciencia. El Oxxo, me contaron, lo inauguraron un mes después. Pasó casi un año. Yo estaba en una cantina en Dolores tratando de ahogar los recuerdos cuando me lo encontré. El ingeniero, el de la constructora. Estaba más gordo, con un reloj caro y una sonrisa de borracho. Nos reconocimos, nos sentamos a tomar. Le conté de mi mala racha, de la culpa, de la maldición de esa obra. Él se rió, una risa nerviosa que no le llegó a los ojos. Se acercó, bajando la voz por encima de la música de José Alfredo. «No fue una maldición, maestro», me dijo, con un aliento agrio a tequila. «Fue un ahorro». No entendí. Me le quedé viendo, esperando que terminara el chiste. El dueño de la franquicia, él es de la vieja escuela, de esos que creen en mamadas, continuó, mirando a los lados como si alguien nos escuchara. Decía que para que un negocio pegue hay que pagarle a la tierra, que la construcción necesitaba una ofrenda para que amarrara bien, para que prosperara, pero que no iba a gastar en un toro o esas cosas de antes. Hizo una pausa, apuró su caballito de un trago y me miró fijamente, con los ojos vidriosos. Y entonces soltó las palabras que me partieron el alma. La sangre de esos 2 hombres no fue un accidente, fue el pago. El dueño del monte. Mi abuela solía decir que cada pedazo de tierra tiene su dueño, y no se refería a los señores con papeles y escrituras, se refería a los dueños de verdad, a los antiguos. Yo, claro, nunca le hice caso.
Para mí, la dueña de este pedazo de tierra era Fomento Económico Mexicano, SABDCB, y mi trabajo como líder de tienda era asegurarme de que su Oxxo, nuevecito en la carretera Atzibil-Chaltún, cumpliera con cada uno de sus sagrados estándares. Mi mundo olía a fabuloso de lavanda, no a copal. Mis rituales eran los cortes de caja, no las ofrendas. Este Oxxo era mi orgullo. Lo levantaron en menos de 6 meses, un implante de modernidad con su estacionamiento de asfalto fresco sobre la tierra roja que se negaba a morir en los bordes. Adentro, el aire acondicionado era una bendición contra el bochorno pegajoso de Yucatán. Afuera, el canto de las cigarras era una sierra eléctrica que nunca se apagaba. Los albañiles, mientras construían, juraban que habían sacado tepalcates y pedazos de vasijas al cavar para la cisterna. «Cuentos», les decía yo, mientras revisaba el inventario en mi tablet. La primera vez que pasó algo, busqué la explicación más lógica. Terminé mi turno, dejé los pasillos rechinando de limpios y justo antes de cerrar, vi en medio del pasillo de bebidas una pequeña pirámide. 3 latas de Coca-Cola Light perfectamente apiladas una sobre otra. «Carlos», pensé de inmediato, refiriéndome al chavo del turno de la tarde, siempre con sus bromas. Deshice la torre con un suspiro de fastidio y no volví a pensar en ello. Una semana después, las puertas automáticas se negaron a abrir. Un turista, de esos prepotentes que creen que por gastar 100 pesos pueden tratarte mal, intentaba entrar. Las puertas se abrían unos centímetros y se volvían a cerrar como si chocaran con una pared invisible. El hombre gritó, insultó y al final se fue en su camioneta rentada. En cuanto desapareció por la carretera, las puertas se abrieron y cerraron con una suavidad perfecta. «Una baja de voltaje», le expliqué a la cajera, aunque ninguna luz había parpadeado. ¡Qué coincidencia tan rara! La inquietud real comenzó en la bodega. Estaba sola revisando una caja de galletas cuando lo escuché. Fue un murmullo, un siseo gutural justo detrás de una pila de cajas de refresco Cristal. No era español ni inglés, sonaba a otra cosa, a palabras rápidas y antiguas dichas en un susurro. Me asomé, esperando encontrar a una cuija o algún otro bicho. No había nada. «El radio de los veladores de la construcción de al lado», me dije. «Seguro hablan en maya». Pero el miedo, un sudor frío y ajeno al calor, ya se me había metido en la piel. El punto de quiebre llegó una mañana de lunes. Al abrir la tienda, encontré un rastro de huellas de lodo en el piso recién trapeado. Eran diminutas como las de un niño descalzo, pero la forma del pie era extraña. El rastro iba desde la puerta de la bodega, que yo siempre cerraba con llave, hasta el estante de las galletas. Y ahí, en el espacio donde debía estar una caja de globitos, había algo más. Una sola flor de excanlol, de un amarillo tan intenso que parecía brillar. Y a su lado, una pequeña piedra de jade, pulida y lisa. ¡Madre!, me quedé helada. Nadie, absolutamente nadie había entrado a la tienda. Revisé las cerraduras, las ventanas, todo estaba sellado. Por primera vez en mi vida, las historias de mi abuela dejaron de ser cuentos. La confirmación llegó una noche de tormenta. La lluvia golpeaba el techo con furia. Un tipo flaco y nervioso entró, empapado, con los ojos moviéndose a todos lados. No me gustó nada. Metió la mano en la bolsa de su pantalón y supe lo que venía. Iba a asaltarnos. Mientras caminaba hacia el mostrador con esa sonrisa torcida de quien se siente con poder, la luz del Oxxo parpadeó 1, 2, 3 veces. Y entonces, con un estruendo que nos hizo gritar, todos los productos del estante de botanas y dulces, los bizcochitos, los soldados de chocolate, las papas, todo salieron disparados al mismo tiempo como si una bomba hubiera explotado en el pasillo. El tipo se quedó blanco, soltó un alarido de puro terror y salió corriendo hacia la tormenta como alma que lleva el diablo. Yo estaba pegada a la pared, temblando, pero en medio del pánico una certeza se abrió paso.
Esa fuerza no estaba contra mí, estaba protegiendo su casa. Me quedé sola para limpiar el desastre, con el corazón todavía galopando en mi pecho. Barría los restos de galletas y chocolates, sintiendo el peso de un silencio que ya no era vacío, sino expectante. Escuché un carraspeo, un sonido seco y pequeño detrás de mí. Me giré despacio, con la escoba en la mano. Al final del pasillo, junto a los refrigeradores de la leche Lala, la luz de emergencia parpadeaba, y en ese parpadeo lo vi. Por un solo instante, la silueta se hizo nítida. Era un hombrecito diminuto, no me llegaría ni a las rodillas. Su piel era oscura y arrugada como la corteza de un árbol de ceiba. Llevaba un taparrabo de enequén y un sombrerito de paja. Me miró y sus ojos eran dos pedazos de obsidiana, antiguos y sin fondo. No había maldad en su mirada, solo una autoridad inmemorial. Asintió una sola vez, un movimiento lento y deliberado, y luego, en el siguiente parpadeo, ya no estaba. Se había fundido con las sombras. No grité. Me quedé ahí, en medio del desorden, con el olor a ozono de la tormenta y a tierra mojada. Y lo entendí. Entendí a mi abuela. Entendí quién era el verdadero dueño de este lugar. Yo solo era la empleada. Y a partir de esa noche, cada vez que cerraba, dejaba una galleta y un chorrito de horchata de coco en un rincón de la bodega. No por miedo, por respeto.